Bueno, arrancamos con el segundo video de la primera clase y comentábamos que ustedes tienen que leer este libro, Ciencia Política y, perdón, sí, este libro, Ciencia Política y Cientificismo, es un breve texto de fines de la década del 60 de Oscar Warshawski. Em, Básicamente vamos a reponer las ideas fundamentales de este libro. eh, que creo que son ideas vectoras que van a delinear un poco lo que nosotros vamos a ir viendo en gran medida a lo largo del curso. Básicamente lo que Warshawski plantea en este trabajo es la idea de que la ciencia no es neutral. Nosotros, uno de los mitos centrales de la modernidad es la idea de la objetividad y universalidad de la ciencia, y en este texto el autor lo pone parcialmente en discusión. O sea, él no discute centralmente la idea de universalidad de los axiomas científicos. En un momento plantea, por ejemplo, que la ley de gravedad es la misma en Londres que en Carapachay. No lo dice así, pero es básicamente la idea. Cosa que, aunque ustedes no lo crean, se discute. Quiero decir, hay discusiones aún más profundas sobre la ciencia. Eso también sería interesante. Hay muchos autores que discuten muy profundamente la universidad de la ciencia como tal. No es lo que hace este autor en particular. Lo que él está discutiendo fundamentalmente no es tanto la universalidad ni la objetividad de la ciencia, sino una discusión más centrada en el sistema científico moderno, el sistema científico en el siglo XX, el sistema científico en Occidente y particularmente en la Argentina. ¿Mm? Y justamente, y él además, una de las cosas que va a discutir es lo que él llama cientificismo, que aunque no lo termina de definir plenamente, cientificismo sería una mirada ingenua y tener una mirada totalmente no crítica sobre las lógicas, las peores lógicas del sistema científico. Hay una idea muy central en su texto, que es la idea de que el sistema científico no es, como les decía, ingenuo ni universal, y que tiene lógicas que él ve como muy negativas. Y esto me parece muy importante. Ustedes tienen que entender, este texto es un texto escrito en la década del 60, escrito al calor de toda una serie de transformaciones que se están dando en América Latina, en lo que en ese momento se llamaba el tercer mundo, o sea, me refiero a África, Asia y América Latina. Pensemos el contexto de la Revolución Cubana, de la Guerra de Vietnam, de los procesos de rebeliones estudiantiles que se dan a fines de la década del 60. Eh, Pensemos también las dictaduras latinoamericanas. Hay un momento de enorme ebullición en la cual está escribiendo este texto, y algo que es importante es, como yo les decía en el video anterior, un poco su formación previa, que es una formación fuertemente científica dura, matemática, química, ¿no? A nivel teórico muy profundo. Entonces eso es muy interesante porque no es un texto escrito por un outsider o alguien que está criticando desde una posición absolutamente relativista, sino alguien que conoce profundamente el sistema científico, que era docente e investigador en la Facultad de Exactas de la Universidad de Buenos Aires, que participó también en la creación del CONICET. Y es algo que también es interesante porque algo que después vamos a ver, en la historia argentina hay una idea de que la mejor época de la universidad fue la época del 55 al 66, ¿no? El 55 con la caída de Perón y el 66 con el comienzo de la dictadura de Onganía, ¿no? Y hay toda una idea muy fuerte, un imaginario muy fuerte, que plantea que esa época fue la época oro del sistema educativo argentino, del sistema científico argentino, que la época anterior, la época del peronismo, fue una época oscurantista, una idea que él en ese mismo libro más o menos plantea en parte, y que esa fue la mejor época que después se corta con otra época de un gran oscurantismo y una gran represión, que es la época de la dictadura del 66 al 73, conocida también como la Revolución Argentina, que en términos universitarios
empieza de manera muy negativa con la noche de los bastones largos, ¿no? Y empieza con todo el proceso de intervención universitaria hecha por el gobierno dictatorial de Onganía, ¿no? Entonces es interesante porque él fue un actor clave de ese periodo, y es interesante porque él plantea, bueno, lo que quisieron hacer durante ese periodo, las esperanzas que tuvieron durante ese periodo y los límites, ¿no? Entonces, ustedes tienen para leer un texto de un autor que a la misma vez que fue un científico de ciencias duras, muy galardonado y con una trayectoria muy importante, a la misma vez escribió este y otros ensayos desde una perspectiva crítica del mismo sistema científico. Como le decía antes, el eje de su crítica está centrado en varias cosas y la principal es que el sistema científico está condicionado. Está condicionado y tiene lógicas condicionantes. Y una de ellas, que me parece central, es lo que podríamos llamar lógicas geopolíticas o el sentido geopolítico del sistema científico, que no es, como le decía, inocente ni neutral. Básicamente lo que él plantea es que hay una clara preponderancia del norte y que las regiones del sur, o también conocidas como regiones periféricas, son dependientes en todo sentido. En realidad Barsky lo que va a plantear es que son dependientes a todo nivel, digamos, a nivel político, a nivel económico, y a nivel cultural y a nivel científico. Digamos, ¿no? No es que es solamente dependiente en términos científicos, pero, y acá hay algo muy importante, que lo que él plantea es que esa dependencia científica muchas veces aparece como absolutamente invisible, ¿no? Incluso esto es interesante porque podríamos verlo para épocas más recientes, me refiero a la actualidad, donde se ha discutido mucho sobre el CONICET y sobre, por ejemplo, ¿no? sobre el CONICET y sobre el financiamiento al sistema de investigación nacional, pero pocas veces se discute la lógica y el sentido de ese sistema científico, ¿no? De ese sistema institucional. Y muchas veces se acepta acríticamente esas lógicas geopolíticas de las que está hablando el autor Balsavsky, ¿no? Entonces lo que él plantea es que ese sistema está claramente determinado por el norte, y cuando hablamos del norte nos estamos refiriendo sobre todo al mundo noratlántico o noroccidental, particularmente Europa Occidental y Estados Unidos, y que ese norte es un centro científico que establece lógicas de trabajo, temas de trabajo, metodologías de trabajo y que establece redes de prestigio, ¿no? Obviamente ir a estudiar a esas universidades, a las universidades del norte, no es lo mismo que estudiar en las universidades nacionales o locales, asociarse a grupos de investigación de esas universidades no es lo mismo que hacerlo con los de otra región. Y sobre todo publicar en revistas del norte no tiene ni el mismo peso ni el mismo sentido que hacerlas en el del sur o el mundo periférico. Esto que muchas veces se acepta críticamente para Barsavsky es uno de los ejes problemáticos centrales del sistema científico, y lo más interesante es que lo que él está planteando para su época, o sea, me refiero para la década del 60 y la década del 70, él falleció en el 76, tiene enorme actualidad. Esto no ha desaparecido, sino que al contrario se mantiene con mucha fuerza, y siguen siendo las lógicas y los criterios y los patrones que todavía siguen vigentes, ¿no? Él, una de las cosas que plantea es que lo que sucede muchas veces es que los que se forman en el sur, o sea, hacen, vamos a suponer, su carrera de licenciatura o de grado en el sur, estudian después en el norte, consiguen una beca o se asocian a un grupo de investigación en el norte, y a través de eso y a través de todo el sistema científico y las lógicas del sistema científico, terminan produciendo una ciencia que tiene más que ver con el centro que con su propia realidad, que con su propio contexto. Esta va a ser de alguna manera el eje central de su texto. Con esto terminamos este segundo video y ahora en breve vamos al tercer video.